¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, La Biblia lo dijo primero, con mi hija Noemí Carolina. Y con Jonathan Rosas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy felices de estar aquí en otro episodio más, ¿verdad? De La Biblia lo dijo primero, donde hablamos de temas de relevancia, que creemos que la Biblia lo dijo primero y tú siempre dices y lo dijo bien. Lo dijo Bien. Asertivamente. Así es. Hoy tenemos un tema muy increíble. Estoy muy emocionada por lo que vamos a hablar, porque creo que es fundamental en la vida del ser humano, la verdad. Es fundamental y es el tema de la fe. La fe. La fe, aunque es muy grande, sí, queremos centrarlo a la fe para construir nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, empecemos con la fe en lo general, porque todo mundo habla de fe. Sí. En todas las religiones del mundo. Todos los seres humanos creemos en la fe, hasta los ateos, porque tienen una fe en que Dios no es. También es una creencia, al fin y al cabo. ¿Me explico? Ajá, sí. Y lo hacen un dogma. Sí. Y yo un día le dije a un agnóstico, le dije, ¿ustedes también tienen iglesias? No, me dijo, sí tienen. Porque se reúnen muchos a platicar y alimentar su falta de fe aparente. O su falta de fe en Dios. Su falta de fe en Dios. Y allí en ese ambiente se empiezan a pasar sus argumentos. Y también tienen su propia Biblia, ¿no? Porque Biblia quiere decir libros. Y ellos tienen muchos libros de filósofos y se pasan notas. Fíjate lo que dijo fulano y fíjate lo que dijo. Así como nosotros alimentamos nuestra fe a través de lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, por supuesto, nuestro Señor Jesús. Pues, entonces, la fe es intrínseca al ser humano. No importa quién sea, en dónde está, en dónde viva, hay un don que Dios le regaló y es el don de la fe. Sí, y creo que bueno que empezamos por allí, porque creo que la definición a veces social de fe va más por tu religión. O sea, como es que es una persona de mucha fe y se refieren a que es alguien que practica cierta religión o cierta creencia religiosa. Pero creo que la fe va, o sea, es justo tú dices, un don que Dios puso en nosotros, porque dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Uh-huh. Y que creo que, no sé si es Eclesiastés, que dice que Dios puso eternidad en el ser humano. Uh-huh. Has puesto eternidad en el corazón de los hombres. Uh-huh, tenemos, uh-huh. Y no nada más puso la eternidad, puso la fe, la esperanza y el amor. Sí. Y hay cualidades en nosotros que es la misma esencia de quien Dios es, ¿no? La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor, no tiene amor. Y a nosotros, porque somos hechos a imagen y semejanza, nos dio la capacidad de amarnos. Es un don. Y alguien puede amar y aún no creer en Dios, pero porque vive bajo el don que Dios le dio de amar unos a otros. Y es bien, bueno, luego hablamos de eso, pero iba a decir que es muy chistoso porque si podemos desmenuzar qué es el amor o cómo se ve, cómo se siente, la verdad es que son muy parecidas las cualidades del amor a Dios, a quien Dios es. No lo puedes ver, pero sabes cuándo amas y cuándo no. Sabes, no tiene fecha de caducidad, o sea, el amor es omnisciente, omnipresente y va más allá de si alguien está en este plano o no, puedes amar a alguien. O sea, es algo increíble poder saber que Dios y amor es la misma definición, pero hay otras cosas que también Dios es y que Él puso en nosotros, y una de ellas es la capacidad en nosotros de fe. Dios es creador y todo lo creó a través de, podríamos decir, de la nada, ¿no? A través de la misma fe que Él es en crear cosas de donde no las hay. Y a nosotros nos dio esta capacidad de crear, y creo que en su creación también le dio la capacidad de crearse en sí misma y
y de crear cosas a través de cosas que Él creó. Entonces, la fe es algo que está intrínseco en el ser humano, que está puesto por Dios. Y diferente a lo que a veces socialmente se piensa, que la fe es un conjunto de creencias religiosas, la fe, dice la Biblia en Hebreos 11:11, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y te aseguro que en toda tu vida, buenas y malas, has tenido certeza de lo que no ves, ¿no? Has tenido una esperanza firme en algo que no ves. La ansiedad, de alguna manera, también es eso. Es certeza en lo que no ves. O sea, es miedo de algo que no existe, que no ha pasado. Ajá. Fíjate que la fe, que sí también son creencias y convicciones. Sí, claro, sí. La fe es espiritual, almática y física. Es decir, yo creo y mi espíritu cree. Y hay una fe espiritual. Esa es la fe que requerimos para comunicarnos con Dios, para estar con Dios. No es solo mental, ¿verdad? Sino también es espiritual. Y lo espiritual es más profundo que lo mental. Pero también después hay una fe racional, es decir, una fe mental, donde yo digo, estoy convencido de esto. Porque aunque mi lógica me llegó hasta este punto, hay una convicción donde la fe me lleva donde la razón me abandona. Entonces la fe también es mental. Por eso hay personas que dicen, es que yo creo en esto. ¿Por qué? Porque lo he comprobado, ¿no? Ya es una fe un poco más racional. Pero después también hay una fe física o fisiológica, donde yo experimento aquello que creo. Por decir algo, si yo digo, creo en el viento, no veo el viento, pero tú te paras, ¿verdad?, en un cerro, en una montaña donde está corriendo el viento y lo sientes, tu cuerpo lo siente. Y a Dios podemos sentirlo, podemos experimentarlo. Nuestra fe espiritual, racional, nos puede llevar a un conocimiento, entendimiento físico. Y fíjate, hace muchos años, toda la gente iba a, bueno, no toda la gente, pero mucha gente iba a Nogales, Arizona, Tucson, a Phoenix, y te traían algún regalito, algún detalle en Navidad. Y por lo regular, la gente de aquí de Sonora, pues iba a hacer su shopping. Yo estaba pequeño y a veces te traían unos zapatos grandototes que no te quedaban, una camisa que no era de tu talla. Y entonces, pero te lo agradecías. Con lo que nunca quedabas mal de regalo, un gift, era los chocolates. Con chocolates. Los chocolates. Entonces, pero después, más adelante, crearon algo que a mí me encanta. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero tú vas a todas las tiendas en cualquier, y ya también en México está, y hay tarjetas gift, o sea, regalos, ¿verdad? Dinero electrónico. Entonces, yo puedo decir, hija, ¿cómo te amo? Te voy a regalar algo. Ah, sí, ¿qué es? ¿Qué es? Una tarjeta. Para que tú vayas con esta tarjeta y ya sea en Sears o en JCPenney o en cualquier parte, lo cambias por lo que tú quieras. O sea, el regalo no es lo que yo quiero, el regalo es lo que tú quieras. Así es la fe. La fe es un gift, un regalo de Dios, un don de Dios. Que tú sabes cómo usar. Que tú lo tomas y dices, con este regalo, con este don, yo voy a tomar y a construir mi propia vida, a construir lo que yo necesito. Ahora permanecen, dijo el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor porque nunca deja de ser, por lo que tú acabas de decir, Dios es amor, sí, ¿verdad? Pero la fe es un don esencial. La fe es un don esencial y vital. Si todas las cosas desaparecen, eso va a permanecer, la fe, la esperanza y el amor. Y yo te quería hacer una pregunta que no que me haga ruido, porque la entiendo, pero en su tiempo, sobre todo cuando era niña, yo decía, ¿pero cómo? Porque hay un versículo, creo que es Hebreos también, en donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien quiere conocer a Dios lo hace a través de la fe, ¿no?
Pero yo decía, no, no puede ser, porque yo decía, tengo muy poca fe y no voy a agradar a Dios, y es un pensamiento muy humano. Pero explícanos por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Ujú. Fíjate que esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que en las traducciones de las palabras se pierde mucho porque tanto el hebreo como el griego son muy amplios Sí, y una palabra más puede que el español. significar muchas cosas. Lo que pasa es que en español podemos usar una palabra y hay demasiadas palabras sinónimas, ¿no? Y demasiadas palabras antónimas. Entonces, con todo eso construyes lo que verdaderamente significa. Entonces, eso es importantísimo. Es como cuando tú llegas con una persona y dices, esta persona me cae bien, me agrada. ¿Ah? Como decimos, pues qué buena onda se ve. Y hay personas que tú dices, ay, como que no me cayó bien, ¿no? Entonces, es como un sentir. Hicimos un podcast donde hablamos el sentir, esta Intuición. parte intuitiva. Entonces, la fe, como es espiritual, es intuitiva, el amor también. Esta persona es amable, esta persona es amorosa, esta persona se ve que cae bien. Y antes se decía, como que tiene mucho ángel. Entonces, la fe es un don y como todo don, tú lo tienes dentro y emana de ti. Porque no puedes decir que crees en Dios que no lo ves y no creer en las personas a quien ves. Así lo dice el Señor en su palabra. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves y odiar a tu hermano al que ves. Por eso, del amor de Dios, surge el amor hacia los demás. Y Así por es. eso también de la fe en Dios es la fe en todo. Y nos convertimos en crédulos, en creyentes. Porque, ¿sabes? Vivimos en un mundo desesperanzado. Y como yo decía la semana pasada, necesitamos ser agentes de esperanza, generadores de esperanza. Los niños necesitan esperanza. La humanidad necesita esperanza. Y cuando hay alguien que lleva esperanza, todos queremos estar cerca de esa persona. Y también la fe, todos queremos estar cerca de la gente de fe, porque creen, confían. Yo sé que te va a ir bien. Sí. En ese trabajo que estás iniciando, te va a ir bien, vas a ver. Si tú te enfocas, te aplicas, haces lo que te toca a ti, Dios va a hacer su parte. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el don que tiene la persona y sin fe es imposible que Dios haga milagros alrededor tuyo porque es necesario creer en Él. Ahora, ahí entra otra parte muy, muy bonita, que es que la fe viene por oír a Dios hablar. ¿Y cómo oímos a Dios hablar? Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cómo oímos a Dios hablar? ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de la oración, a través de la Biblia misma y en ejercicios. Ya, eso es fundamental, ¿no? Lo básico, pero creo que también lo escuchas a través del ayunar, de adorar individualmente y en comunidad, a través de prédicas, a través de la naturaleza, de la admiración de su creación y de las otras personas, a través de lo que otras personas te dicen, de tus autoridades, de tus amigos. Dios puedes escuchar a Dios hablar de muchas formas, pero creo que lo más crucial es cuando estás en oración, cuando estás buscando a Dios en intimidad. Allí, cuando Dios te habla directo y que lo puedes escuchar de espíritu a espíritu, porque hay gente que sí, ¿no? Y yo creo que hay gente que ha escuchado como literalmente una voz audible, pero tú y yo sabemos que también habla como sin hablar, o sea, como su espíritu a nuestro espíritu. Y tú sabes que Dios te está diciendo algo. Un sentido. Un sentir en tu espíritu y en tu corazón. Pero para eso hay que prestar atención y Claro. estar al tono. Sí. Fíjate. Como hablábamos en el episodio pasado del ayuno. Sí, el ayuno nos sintoniza con Estar Dios. sintonizados. A veces tú y yo estamos trabajando, platicando, y tú estás en tu computadora, yo en la mía. Y tú estás haciendo algo y yo estoy haciendo algo. Y estamos platicando. Pero no es una plática tan profunda.
Pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo y tú me dices, papá, quiero hablar contigo. Yo me quedo así, ese quiero hablar contigo va a ser algo más en serio. Y dejo de ser lo que estoy haciendo, trato, y te presto atención. Pero de allí viene una sinceridad tuya hacia decirme lo que está en lo profundo de tu alma, de tu mente, de tu corazón y también mía. Y ahí lloramos, reímos y nos asinceramos. Así son las relaciones entre los seres humanos. Pero así tiene que ser nuestra relación con Dios. A veces, ahí vamos platicando con Dios. Qué bonito el día, qué padre Dios, ahí te encargo, échame la mano en esto, en aquello. Pero tiene que llegar un momento en el día, en el momento de la oración, del devocional, y sintonizarnos bien, dejar de hacer y prestarle atención a Dios. Porque Dios dice, hijo, quiero hablar contigo. Ay, como que, ¿y ahora qué me va a decir? Sí. Y nos empieza a mostrar, a revelar. Esa palabra revelar a mí me encanta, porque ahora que Rebeca, tu hermana, está estudiando cine y nos ha contado cómo el revelado, ¿verdad?, de los negativos de las fotografías y que pasas por esas charolas llenas de químicos hasta que plasmas esa imagen en un papel, lo revelas. Lo que estaba allí, lo revelas. Y esa es una palabra muy teológica, muy bíblica. En la intimidad con Dios, Dios nos revela secretos, nos revela misterios. Que ya estaban ahí, pero salen a la luz. Pero no estábamos en el cuarto oscuro con los químicos adecuados, estoy usando un ejemplo, y ese cuarto oscuro es la presencia de Dios, es la oración, es la intimidad con Dios, y esos químicos son el ayuno, la contemplación, el cuaderno de sueños y el estar con Dios allí. Jesús dijo algo muy interesante. Entra a tu cámara secreta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, se va a ver. Los demás van a ver esa intimidad que tú tuviste. Porque esta persona cree tanto en Dios, confía tanto en Dios. Y la fe se va estirando. Jesús dijo, el que tuviere fe como un granito de mostaza. No dijo fe pequeña, no. El grano de mostaza es tan pequeñito, lo siembras, pero luego crece. Así Dios quiere que crezca la fe cuando crece la relación con Él y la dependencia de Él. Así la fe experimentada. Así crece nuestra fe. Sí, totalmente. Así crece nuestra fe a través de una relación viva con Dios. Y hay un versículo que dice que la fe de ustedes que las pruebas produzcan fe y que la fe produzca constancia. Es decir, que a través de las situaciones que vivimos complicadas, en donde no podemos tener el control, no encontramos una solución, hay un principio de la física que un cuerpo no puede presentar fuerza si no hay una oposición, ¿no? O sea, no puedes presentar resistencia si no hay una fuerza que se esté imponiendo ante ese cuerpo, ante ese objeto. Y así mismo es la fe. La fe crece a través de una relación con Dios y a través de la dependencia. Y aprender a depender de Dios es a través de las pruebas. Porque en cada problema dices, wow, no tengo la solución, pero tengo fe en que Dios está conmigo, en que Dios me va a dar sabiduría, en que Dios me va a dar la victoria, y pasas eso, y eso produce constancia, eso produce una relación aún más profunda con Dios. Creo que la fe es un don que Dios nos dio y que todos los seres humanos. Virgilio dijo, el que cree, crea. Y todo lo que vemos que los seres humanos han creado, empezó con la fe, con una creencia. Empezó con alguien que creía que lo podía lograr. Y como Walt Disney. Como Walt Disney. Tú tienes te gusta mucho esa historia, a ver, platícanos esa anécdota. Pues es que dicen que ya estaban en Disney, el parque de diversiones, que nosotros, ustedes la primera vez que fueron a Disney, yo les dije, ¿te acuerdas? Vamos a ir a Disney, les dije,
vamos a ir a Disney. Sí, pero a la entrada nada más. Porque costaba como $120 cada boleto. Y pues ustedes tres, tu mamá y yo. Y sí fuimos a la entrada. Y les dije, luego vamos a volver y vamos a entrar. Y sí, ¿no? Volvimos al Gracias tiempo. a Dios no me acuerdo de ese día Qué porque bueno. qué triste me hubiera puesto. Yo creo que lo suprimí porque no tengo recuerdo de ese Me día, la encanta, verdad. qué bueno, fue Dios, ¿verdad? Fue Dios porque estuvimos Sí. afuera de Disney y yo les dije, ¿quieren pasar por...? Pero yo no fui malo, o sea, yo les dije, ¿quieren Yo no fui pasar? mala. Sí, papá, pero no vamos a entrar, solo lo vamos a ver de afuera. Ok, papá, vamos. Y ya fuimos, vimos ahí los dos parques y todo. Entonces, dicen que estaban dedicando, inaugurando, como se quiera decir, el parque de diversiones y que estaba allí la esposa de Walt y que le dijo A ella, ¿no? creo que el mayor de ahí de Los Ángeles, le dijo, ¿cómo le hubiera encantado a Walt estar aquí? ¿No? A Walt, Ver esto. a ver esto. Y dijo, él lo vio antes que nosotros. Porque Él lo vio antes que nosotros, ahora nosotros lo estamos viendo. ¿No? Ese es el poder de la visión, ver por anticipado. De la fe. Y visión y fe van de la mano. Es como dos carriles, ¿verdad? Que llevan un tren, una gran locomotora y ahí pasa todo. Visión y fe. ¿Qué ves hacia tu futuro? ¿Cómo lo ves y cómo lo crees? Porque el que cree, crea, construya, dedica. Y ahí quiero entrar a algo que a mí me gustan mucho los ejemplos. Los dones es como un cuarto lleno de herramientas. Los americanos les encanta el garage, ¿no? A los hombres y también a las mujeres, porque las mujeres allí ponen sus cosas, que lo de Navidad, que lo de esto. Y hay muchos americanos y también mexicanos, ¿verdad? Tu tío Héctor lo tiene, que tiene un cuarto lleno de herramientas, lleno de herramientas y un banco. Y en ese banco es donde construye, donde trabaja. Si usáramos otro ejemplo, Un taller. sería como un taller de un pintor, una pintora. Y allí tiene los lienzos y tiene el caballete y tiene muchas pinturas que puede utilizar para darle vida a ese cuadro, ¿sí? Es un lienzo que está en blanco y viene y empieza a plasmar. Primero hace un boceto y luego le pone los colores. Los dones, los gifts de Dios, empezando por la fe. Yo te puedo decir, el amor viene siendo el lienzo, ¿verdad? Pero la fe es el pincel o los pinceles. Y la fe y los demás dones, ¿verdad? Que el de profecía, que el de discernimiento, que el don de lenguas y todos los demás, porque yo creo que hay infinidad de dones y también hay una mezcla de muchos dones que se convierten en otros dones, porque así es Dios, tiene una multiforme gracia y una multiforme sabiduría, nos ayudan a pintar ese cuadro que es nuestra vida. Construir. Nuestros propósitos. Fíjate, me encantan estos videos donde se están reconstruyendo cosas y principalmente juguetes, ¿no? Entonces, a mí me encantan los carros Tonka. Carros Tonka, no sé si todavía los hacen, pero era el sueño de todo niño tener un Tonka. Porque te podías montar arriba del Tonka, ¿verdad? Tenía unas llantas inflables, o sea, así que eran de goma y haz de cuenta lo más real que había. Y te subías arriba y te paseabas, lo aventabas, lo tirabas y al rato el Tonka estaba como si nada. Y ahorita hay coleccionistas que los reconstruyen, los desarman, los pintan, los dejan como nuevos y tienen un taller donde tienen muchas herramientas. La vida se reconstruye, la vida se construye, la vida se va creando y formando y las herramientas que tenemos para formarlos, la principal que Dios nos ha dado es la fe. Creer y confiar que Él está con nosotros y Él pinta el boceto y nosotros le ponemos los colores, ¿no? Sí, y creo que Dios nos dio la capacidad de hacerlo, o sea, nos dio el don y es el medio por el cual todas las cosas suceden. O sea, creo que todo lo que alguna vez alguien ha comenzado necesitó fe para poderlo lograr. O sea, cada persona,
cada logro científico, artístico o de cualquier índole necesitó fe, necesitó de un quiero lograr esto, no sé cómo lo voy a lograr, pero como esa ambición saludable que Dios puso en el ser humano, ¿no? Que es otro don, y que la fe es el medio por el cual lo logras. O sea, es como el medio en el cual te mueves, de que no lo ven los demás, pero tú sabes que tienes una convicción en eso. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Es como hacerlo al revés, ¿no? Como comenzar con el gracias, Dios, Sí. y al mismo tiempo que lo estás pidiendo. Ujú. Es como comenzar con el wow, qué increíble, gracias porque aquí lo veo concluido cuando apenas lo estás pidiendo. Ujú. Y Sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracias. Así es, Versión porque 60. van juntas. Y también siento que el pedir y agradecer al mismo tiempo es como ponerte en el plano en el que está Dios, que en donde el tiempo no es relevante, porque Dios no se mueve en la línea temporal como nosotros. O sea, Él está siempre en el futuro, pasado y presente, en la eternidad. Él es eterno. Sí, un eterno presente. Claro, Ajá. entonces cuando tú dices, te pido y te doy gracias, es como si ya estuvieras en ese día que te lo va a dar, aunque todavía no lo estás, pero lo agradeces como si lo tuvieras, porque la fe no se mueve por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que está, por lo material, ¿no? Y tampoco se mueve en este tiempo, ¿estás de acuerdo? La fe se mueve a través, cuando la pones en Dios, porque esa es otra que te quería preguntar, cuando la pones en Dios, es como atraer, dice la Biblia, lo que ustedes aten en el cielo, en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ujú. Y es un don en el que te mueves espiritualmente cuando lo pones en manos de Dios y que traes a lo material cosas que todavía no están ocurriendo, ¿no? Sí. Pero sé que como es un don, y justo es un gran ejemplo lo que dijiste como del gift card, ¿no? Que es un don que Dios te dio y que puedes ir a usarlo de manera correcta o incorrecta, porque creo que también hay personas que ponen su fe en muchas cosas. Hay quienes adoran hasta la muerte y le dicen santa. Hay quienes tienen fe en la muerte, hay quienes creen en el péndulo, en las cartas, en tantas cosas. Ajá. Entras al TikTok y está lleno de gente haciendo cada brujería, ¿verdad? Sí. Y la gente, y lo peor es que tienen millones de gentes que los sigue. Ajá. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en lo oscuro por la naturaleza caída del ser humano que en la luz. Pero la luz, piénsalo, en un cuarto oscuro prendes un fosforito y se van las tinieblas. No puede. O sea, no hay tanta oscuridad como para decir apagó el fosforito. No, así es Dios. A donde llega, disipa las tinieblas. Se va el engañador con sus engaños y llega la luz y llega la verdad. Sí, y hay gente, está bien loco esto que voy a decir, pero creo que hay personas que tienen fe en la fe, ¿sabes? No sé si me entiendes. Es la verdad. Como en lugar de poner su fe en Dios, tienen fe en la fe. En el acto mismo de tener fe. ¿Y sabes qué? Y funciona. Y sí funciona. Y funciona. Claro que funciona. Pero hemos hablado de eso en otros podcasts. O sea, hay realmente una explicación de pues, somos seres tripartitos. Y uno, es verdad que uno atrae aquellas cosas que manifiesta, porque hay un proceso aparte de neurolingüístico, ¿no? De autoprogramación prácticamente, pero también porque tu espíritu es real y el plano espiritual también es real y ocurre siempre todo al mismo tiempo. Pero hay gente que piensa que la fe es en donde debería poner su fe, o sea, en el acto de declararlo, de creerlo, de estarlo creyendo y creyendo y creyendo, y el universo o en lo que sea porque eso me molesta a mí, como que digan, ponle el nombre que quieras, ¿no? Universo, Dios. Es como si, bueno, no me quiero meter en eso, pero... todo es Dios, dice, ¿no? Ajá, todo es Dios. Y entiendo que todo refleja a Dios. Y todo fue creado por Dios. Claro. Pero tiene la esencia de Dios. Ajá, tiene esencia. ¿Por qué la gente cree tanto en el Dios? Universo? Porque es una expresión del Creador grande y todopoderoso. Es una suma expresión del Creador. O sea, es algo... Pues por eso, al ver el universo, dicen,
este debe ser es. Dios. Porque la fe como don en cada ser humano lo lleva a creer. ¿Verdad? Oye, aquí hay algo interesante y es el hecho de que Dios te quiere dar todo lo que necesites. Todo lo que necesitas. No todo lo que te dé la gana. Sí. ¿Verdad? Y otra Todo cosa lo que ocupes a través de la fe lo puedes obtener. Así es. Otra cosa que te quería decir, porque tú tienes como, esta frase que es tuya y que yo la acuñé, es una de las cosas en las que más creo, que dices que toma la misma energía dudar que creer. Sí, es Y algo es que lo no ha mismo. pasado. Exacto. Ajá. Entonces, Igual que ¿lo la dudo o ansiedad. lo creo? O No sea, ha pasado. Ajá. Pero Explícanos tú eso. de pequeñita llegas y me dices, papi, ¿me compras esto? Gracias. Y ya te vas. Entonces me dejas a mí así como de que, ¿what? Lo pediste, dijiste gracias y te fuiste. ¿Por qué? Porque una, tú estás segura de que yo te amo. Dos, tú estás segura de que yo me voy a esforzar y voy a trabajar y voy a hacer lo que tenga que hacer para darle a ti y a tus hermanas lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, como tienes esa confianza, porque sabes que te amo, tú pides y das. Así eras cuando eras niña. Papá, Hasta ¿me la das fecha. esto? Sí. Ay, gracias, papá, gracias. Ay, te ibas a seguir jugando. Sí. Y tú al otro día, me lo compraste, lo trajiste. ¿Dónde está? Esa era tu fe. Y así debe ser nuestra fe. Por eso yo soy de la idea que a los niños no tenemos que decirles que no. Yo a ustedes no les decía que no. Les decía, en este momento Sí, todavía no. no se va, Ajá. ¿verdad? Pero se va a hacer. Pero no, oye, papá, no puedo. No le digas a tu hijo, no puedo. Justo vi un video hace poco de, un millonario muy excéntrico, ¿no? Pero simplemente decía que él jamás le dijo a sus hijos, no creo. Exacto. Y no creo y no puedo. No puedo. Son Eso cosas se que me no hizo bien tienes fuerte. que decirle a tus hijos. ¿Cómo crecerá alguien sin escuchar esas dos? Sin esperanza. ¿Sabes que hubo un ejercicio, no sé si todavía lo hacen en California, de la semana del no decir no y decir solo sí? ¿Cómo decir no sin decir no? Puedes ¿Y decir, cómo en decir este sí? tiempo, Ujú. justo Exacto. como eso. Pero a lo que iba con eso es que qué fuerte, porque el dudar es lo mismo que la fe, pero tú dices a la inversa. Sí. O sea, el no creer es lo mismo, Ujú. aún la ansiedad, que eso es lo que es no tener un miedo a algo que no está ocurriendo o algo que no ha pasado. O sea, es Ujú. una preocupación, una angustia llevada a la 1000 potencia, ¿no? Y eso también es la preocupación. La preocupación es ocuparte mentalmente de algo que todavía no está allí. Entonces, toma lo mismo, Ujú. pero de una manera sana y positiva, la Sí. fe en nosotros. Sí. Y entiendo que es difícil, o sea, para un ser humano vivir en el mundo en el que vivimos, en donde todo te dice que no tengas fe, ¿no? En donde todo está en tu contra para que tú creas en algo que no está ocurriendo, Ujú. es difícil, pero la fe es como... El otro día hablaba con Isaí, con mi esposo, y decíamos que conocer a Dios y tener fe es como tomarte la pastillita azul en la Matrix, ¿sabes? O sea, es Ujú. como ver la realidad y no vivir ya en este plano de Natural, humano, carnal. sí, carnal, Y caído. subir, caído, hay que subir. Fíjate, la palabra inframundo, ¿no? Inframundo es un mundo por debajo del mundo real de Dios. Entonces, un inframundo es también la palabra infierno. Infierno es inframundo. Sí. Y el reino de Dios, que no consiste ni en comida ni en bebida, sino en el poder de Dios, en la manifestación del poder de Dios a los que le crean a Él y confíen en Él. En el reino de Dios no hay crisis, no hay muerte, no hay ruina. Los tres grandes problemas del ser humano, Jesucristo los resolvió. El problema del sufrimiento, el problema del pecado y el problema de la muerte. Nadie podía hacer nada en contra de esos tres grandes problemas. Y una sola persona, Jesús, los resolvió, librándonos de la ruina,
librándonos de la muerte y asegurándonos la vida eterna y perdonando Así es. todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fíjate lo que pasó cuando Jesús se bautizó. Jesús, porque Juan Bautista lo señaló y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan creyeron a la palabra de Juan y fueron a seguir a Jesús. Eso me encanta de Juan. Porque Juan no dijo, no vayan con él, sigan conmigo. No, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y le dice, ¿tú vienes a mí a ser bautizado? Yo debería ser bautizado por ti, sumergido por ti. Espérate, Juan, es necesario que hagamos esto. Ok. Lo sumerge, lo bautiza y pasan algunas cosas que hasta el día de hoy tenemos que tomar su importancia para nosotros. Se abre el cielo y se escucha una voz que dice, Él es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. A Él escúchenlo. Él es mi Hijo. Y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Como Jesús es el segundo Adán y Jesús ya entró y restauró todas las cosas, fíjate, la tentación de Satanás era para que hiciera las cosas de otra manera, pero es otro tema. Entonces, volviendo a los cielos que se abren, cuando Jesús se bautizó, en Él nos bautizamos todos sus hijos, en Él, espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo físicamente. Y cuando una persona se bautiza y se sumerge, ese es un símbolo de que desde ese día en adelante se abren los cielos igual que sobre Jesús. Y Dios dice, este es mi Hijo amado. Jesús no hizo nada para que su Padre lo amara. No había hecho ningún milagro, no había hecho nada. Porque nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Dios perdona nuestros pecados. Jesús se bautiza a 10 kilómetros antes del Mar Muerto. El Mar Muerto es el mar más bajo que hay sobre todo el globo terráqueo. Está a 400 metros bajo el nivel del mar, que el mar más cercano es el mar Mediterráneo. Y arriba, 340 kilómetros, está el Mar de Galilea. Jesús se podía haber bautizado en el Mar de Galilea. Podía haberse bautizado en el Jordán, pero arriba, río arriba. Pero viene y se bautiza río abajo, cerquita del Mar Muerto. Y cuando tú vas al Mar Muerto, no te puedes sumergir en el Mar Muerto. Por eso dice que toma nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar para no acordarse nunca más de ellos. Es esa garantía y esa fe de que Jesús perdonó todos mis pecados me da seguridad eterna, me da seguridad en la vida y una vida con sentido y con propósito. Ahora sí, salgo de allí, los cielos están abiertos, por eso yo no soy de la idea de orar, Dios abre los cielos, pues hijo, ya los abrí. Espíritu Santo, ven, Espíritu, ya lo mandé. Dios, perdóname. Y Dios dice, ya te perdoné. Nada más tómalo, recíbelo por la fe. Agarra el gift y tómalo. ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque dice que si nos deleitamos en el Señor, Él concederá las peticiones aún de nuestro corazón. ¿Tú crees que Dios no sabe qué petición tú tienes? Ese suspiro, la respiración del alma, los suspiros del alma, ¿no? Cuando la gente ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Sí. Algo le preocupa. Pero cuando alguien dice, ¿qué? ¿Estás enamorado? Porque está hablando el alma. Tu suspirar del alma, Dios lo conoce. Tu sentido, tu ¿qué ocupas? ¿Cómo me gustaría eso? Tu tía Licha dice que un día, así como en un recreo, era profa, ¿verdad? En una primaria. Envió a todos los niños, era verano. ¿Cómo me gustaría una paleta helada? Y dice que en ese momento llegó un niño, profa, ¿cómo está? Bien. Y le regaló la paleta. Wow. O sea, cómo su suspiro, su deseo, Dios lo escuchó y un niño vino y le trajo una paleta. Sí. Ese es Dios. Sí, Esa es nuestra fe en Dios, ¿verdad?
que va mucho más allá. Sí, creemos en que los paralíticos se pueden levantar y todo eso. Creemos que podemos echar fuera demonios, todo eso creemos. Pero también hasta en las cosas más pequeñas Dios se manifiesta, ¿no? Sí, 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 totalmente. En aún los deseos de nuestro corazón, anhelos con marca y etiqueta, ¿no? Claro. De lo que queremos. Hay un versículo que dice que hasta ahora no han recibido porque no han pedido. Me encanta. Me tomé muy personal eso yo este año. Mira, yo cada que necesito algo, Dios, Libreta de sueños, escribirlo. quiero Claro. esto. Pero aún con cosas bien simples, ¿no? Que del día a día estoy aprendiendo a pedir. Porque hay veces que no, que hay gente muy pediche, eso sí. Pero hay personas, quizá es mi caso, que no se nos hace tan fácil el pedir. O sea, como que no nos Porque nos animamos. dijeron mucho que no cuando éramos niños. No. Pero Entonces dice la traemos Biblia- el no aquí dice y la Dios Biblia que dice si sí, ustedes- sí, mande. Sí, no te digo que dice la Biblia que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas Ajá. a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará todas las cosas junto con Jesús. Entonces, en ese sentido, hay que pedir con fe y con Claro. certeza de que Dios es nuestro Padre. Pero también para lo fuerte, para las decisiones trascendentes como nuestro propósito, nuestro plan, los sueños que Dios ha puesto, no puedes soñar sin fe. O sea, creo que visión, justo como decías, ¿no? Visión y sueño y fe van de la mano, y creo que sueños y fe también van de la mano, porque cuando alguien Y sueña... acción. Y acción. La fe sin obras es muerta. Así es, la fe sin obras es muerta, es decir, ponerlo a la práctica, ¿no? Exacto. Empezar, comenzar. Pero yo te iba a decir que es un sueño sino algo que todavía no existe. Por eso le decimos sueños, ¿no? Porque viene del origen de que soñamos cuando estamos dormidos y que no es algo 100%, pues sí, no es algo que está ocurriendo realmente. Y eso es un sueño llevando como en la parte esta romántica donde es un anhelo que tenemos en el corazón. Y necesitas fe para lograr esos sueños. O sea, necesitas fe para lo que Dios te ponga en tu corazón. Tú siempre dices que si tus sueños lo ves posible, quizá falta que Dios te dé más sueños. Claro, hay Porque- que ver los imposibles Ajá, porque... para que Dios se mueva en la fe. Exacto, Ajá. sí, porque cuando un sueño parece imposible, necesitas a Dios, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Claro, Dios. Claro. Y luego hay otro versículo en Corintios que dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así es. Entonces, cuando pides algo, cuando estamos teniendo fe en nuestros propósitos, en los planes que Dios tiene para nosotros, y aún en una petición específica que Dios haya puesto en tu corazón, tienes que saber que es muy pequeño todavía con lo que Dios te puede dar y te quiere dar, ¿no? Y eso es, este año 2023 es de las cosas que me he propuesto. O sea, nosotros decimos aquí en Dream Center, hay que soñar del tamaño de Dios. Y pues es como un poco metafórico, porque Dios no tiene tamaño, Dios es Claro. infinito. Y exacto, es lo que queremos realmente enfatizar, que tenemos que soñar de esa manera y necesitamos fe para poder lograr esos sueños, ¿no? Y mi filtro está siendo cada que como que me siento limitada o que mis pensamientos me engañan y me hacen creer que eso es muy grande, o sea, eso pareciera imposible. Ok. Entonces es algo que Dios puede hacer y que quiere hacer junto conmigo, pero todavía eso no se compara a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? O sea, nada que ver, pues Claro, estoy claro. pensando pequeño todavía. Me hace falta tener más visión, así como- una visión que requiera más fe. Exacto, es ahí lo que dice la Biblia, que las pruebas, es decir, situaciones que no controlamos, traen fe, y la fe produce constancia, y la constancia produce entereza de carácter, Claro. dijo Pablo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos hablar el día de hoy, que podamos Sí. tener más fe. Asombra y sorprende y haz sentir a Dios que eres su hijo a través de tus sueños, de tu fe. Cuando Dios ve que un ser humano tiene un gran sueño, un gran deseo, un gran anhelo, Dios dice, este es mi hijo. Y eso es Es agradar. como yo, tiene grandes sueños, tiene grandes deseos, tiene una gran fe y Dios se lo da.
Fíjate, cuando yo era niño, tuve una lección de fe que siempre recuerdo mucho. Lo de la bicicleta. Lo de la bicicleta. Yo cerraba los ojos, me iba al patio atrás, había un árbol muy bonito, de guamúchil, ¿verdad? Y yo me cerraba los ojos y decía, Dios, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. Y ahorita que abra los ojos, quiero que ya esté la bicicleta. Y yo veía la bicicleta en mi mente. Andaban de modas unas bicicletas Torito que tenían la llanta blanca por los lados. Y yo decía, yo quiero una bicicleta. Y la quería negra. Negra la quería. Torito porque tenían los cuernos así. Y abría los ojos y pues no aparecía la bicicleta, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? A ver, si a mí me han dicho que si tengo fe voy a ver una bicicleta, pero no aparecía la bicicleta. Y un día tuve esa bicicleta, ¿sabes? Entendí, bueno, pues no hubo tal bicicleta, pues me voy a poner a hacer mandados, me voy a poner a cortarle el pasto al vecino, a lavar carros. A ver qué. En aquel tiempo hacías mandados y la gente te daba una propina. ¿Qué va a querer? ¿Qué le traigo? Ve, tráeme tortillas. Y te daban $1. Entonces, de peso en peso y aquí, hasta que logré, ya no recuerdo ni cómo, pero tuve la bicicleta que le había pedido a Dios. La tuve. Y cuando yo iba en mi bicicleta, un día, como que Dios me dijo, ¿y la bicicleta? Pues aquí está. Ni siquiera me has dado gracias por la bicicleta que yo te di. Wow, dije yo, es cierto, esta es la bicicleta que yo le pedí a Dios hace tiempo. O sea, sí me la dio, pero todo fue un proceso de construcción. Tú tienes una visión, un sueño, un anhelo, un deseo, lo vas a construir. Lo vas a construir. Y dice, fíjate lo que dice el Salmo 1, que dará fruto en su tiempo y todo lo que haga prosperará. Dios asegura que todo lo que hagas vas a prosperar en todo lo que hagas si confías en Él, pero también que hay fruto en su tiempo y la fe es una semilla que se siembra y va a fructificar en el tiempo adecuado. Claro. En el momento adecuado. No es un acto mágico. No es un acto de magia. Sí. Y cuando suceda, tú vas a decir, wow, esto era por lo que yo estuve, como un bebé. Tú te embarazas y van a pasar 8 meses y tú dices, 9. todavía no es tiempo. Tú naciste de 8 meses. Luego hablamos de ese tema. Y ese mesecito que te faltó, ¿verdad? Nos lo decían las maestras en la primaria. ¿Y cuál es? Pues es que le faltó un mes. Con razón. Chale. Faltó. Por eso la fe va a lograr algo en el momento adecuado, en el instante adecuado. Pero mira, tú eres fruto de la fe. Tú eres fruto de la fe, eres un milagro de Dios, porque tu mamá y yo, le pedimos a Dios que nacieras, embarazarnos, nos embarazamos, y cuando el engañador nos quiso engañar y te quiso quitar la vida, le creímos a Dios y hoy estás aquí como testimonio de la fe. Sí, ¿verdad? Eres un milagro de Dios. Eres un milagro de Dios. ¿Verdad? Sí. Ya para irnos despidiendo. Ok, venga. Es que hay un versículo que hace poquito predicaste que le dijeron los discípulos a Jesús, ¿por qué no pudimos sacar ese demonio, no? Y que Jesús les dijo, es que por su falta de fe y porque ese solamente sale con ayuno y oración. ¿Qué es lo que sale con ayuno y oración? ¿El demonio o lo que viene es la fe? Yo creo que las dos cosas. Porque el demonio se va cuando tienes fe. Y la fe viene cuando buscas a Dios y cuando te sintonizas con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? Entonces no es de que, ahora sí, demonios, ya ayuné. Sí. Aguas, ya llegué. Sí, y vengo bien orado. No funciona así. No, porque es que ayunar produce fe. Exacto. Ayunar porque produce escuchas fe. A Dios. Escuchas a Dios. Entonces... Ahorita, Dani, este muchacho que andaba aquí, me contó algo que me encantó. El domingo, y yo lo dije, aquí está todo el equipo de Dream House, y ojalá que ustedes también hagan esa tarea. Yo dije el domingo que decía a Dios, ¿quieres que Dios te bendiga? Honra a tu padre y a tu madre, y hazlo por escrito. Y dice que él tenía serios problemas con eso, y que él dijo,
en este momento, papá, mamá, le doy gracias a Dios por ustedes, los honro, los bendigo, los perdono. A partir de hoy yo, así dice que empezó a llorar y a orar en el cuarto de a un lado, y su papá y su mamá estaban en el otro cuarto, y dice que en ese momento su papá empezó a gritar y dijo, algo salió de mí. Me quedé yo así, estaba, y dice su mamá que ella lo vio que empezó a temblar, dice, algo salió de adentro de mí. El papá de Daniel le contó a Daniel. ¿Sabes qué estaba pasando? Daniel, a través de una oración, estaba liberando a su papá de una opresión, de rencor, de dolor, de amar. Eso pasa cuando hacemos por la fe lo que Dios nos dice. Un acto tan simple de pedirle perdón a tu papá, a tu mamá, de honrarlo, de bendecirlo, ¿no? De perdonarlos, ejecuta en el papá una libertad plena. Y sus papás van a estar el próximo domingo aquí. Qué duro, qué duro. Y qué chistoso porque desde ayer, pues eso fue un domingo, ¿no? Si tú estás viendo eso, hoy es martes y el domingo predicaste eso. Y ayer también yo te comenté de otra chica que vivió una experiencia de que fue como una respuesta que no quería recibir, pero una respuesta a su corazón que está lastimado con la relación de sus papás. Oye, el próximo podcast deberíamos de hablar de qué es eso, honrar a papá, mamá, y cómo los grandes problemas, ¿verdad?, de los seres humanos a través de eso. Sabes que yo he entendido, nos estamos desviando bueno, no, mejor no, si vamos a hablar de eso lo voy a decir en el otro podcast. En el otro podcast, sí, para que se queden como con, ¿qué iba a decir? Sí. Entonces, la fe lo necesitas para todo. Todo se mueve a través de la fe. Y es chistoso, ¿no? Porque ese versículo que estás diciendo mucho en el episodio de hoy, que es el de 1 Corintios 13:13, que la fe, y la esperanza y el amor. Ahora permanecen estas tres grandes virtudes, dones, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Verdad? Y necesitas esas tres para hacer todo. Para hacer todo. Absolutamente. Para hacer absolutamente todo. Entonces, usemos ese regalo que Dios nos dio de tener fe, primero en Dios, por sobre todas las cosas, ¿no? Que ahí reside nuestra fe. Su Hijo fe, Jesucristo, en Jesús. Mesías. Y creo que justo igual, dice la Biblia que ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios, no te puedes amar a ti mismo si no amas a Dios. Y creo que con la fe es igual. O sea, cuando crees y tienes fe en Dios, tienes fe en ti mismo porque ahora conoces cómo Dios te ve y puedes tener fe en los demás. O sea, alguien que no cree en los demás es porque todavía no ha aprendido a creer en sí. Entonces, hay que empezar a tener más fe en Dios, depender más de Él, confiar más, ¿no? Y así vamos a poder también creer en nosotros mismos y creer también en los demás. Y transmitir la fe. Creo en ti, creo que te va a ir bien, creo que te va a ir bien, creo que tú vas a estar verbalizarlo bien. También, o sea, verbalizarlo. Abraham, fíjate, el padre de la fe, no hablamos de eso. Abraham es el padre de la fe. Y a Abraham Dios le dijo, te voy a bendecir y tú vas a bendecir. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú crees y Dios te bendice, tú puedes creer que Dios bendice a los demás y los bendices tú también. ¿Verdad? Bueno, pues listo. Nos escuchamos el próximo episodio, ¿verdad? Y sí. Gracias, Caro. Estuvo muy padre este. Y gracias al equipo de producción de Dream House. Es que a mí me encanta la fe. Me encanta. Sí, yo quiero tener más fe. Es que es un más gran fe. Tema. Claro, gracias a ti. Gracias porque nos estás escuchando. La fe viene por el oír y yo estoy como captando aquí que mi fe está incrementando al estar escuchándote a ti, escuchándome lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y sé que la tuya también. O sea, eso que estás experimentando es que se cumple la palabra de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque crecemos a través de escuchar. Entonces, gracias por escuchar o por vernos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jonathan Rosas Content. Ahí puedes encontrar los episodios en YouTube. Si solamente nos estás escuchando,
pues en Spotify o en Apple Podcast, danos una valoración o me gusta y comparte por favor esto con alguien más. Y tenemos TikTok también. También tenemos TikTok, la Biblia lo dijo primero, en todas las redes sociales así nos encuentras. Y le queremos dar una honra y un aplauso y un abrazo al equipo de Dream House, que es la casa productora de Dream Center, por todo lo que hacen. Los honramos y los bendecimos, ¿verdad? Ya le puedes decir a Alexa, pon La Biblia lo dijo primero, podcast. ¿Ya lo intentaste? Sí, y sale. Salimos allí, salimos con Alexa. Bueno. ¿Verdad? Qué bien. Gracias, Dream House. Gracias, les amamos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien.